Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos en nombre de la Fundación por la Democracia y la Fundación Socialdemócrata de Chile. Hoy tenemos un tema muy candente, está realmente muy atingente a lo que está pasando y lo que va a pasar. Hoy comenzamos además el periodo de campaña electoral para el plebiscito de octubre, del 25 de octubre. Chile va a cambiar, va a tener muchas oportunidades de abrir un debate súper importante que nos va a cambiar seguramente la vida por los próximos 20 o 30 años. Entonces, en ese proceso es importante que todos participen. Hay una preocupación muy fuerte de quienes nos acompañan hoy día porque eso ocurra, porque efectivamente está en cuestión si es posible que todos participen el 25 de octubre. Básicamente en función de la pandemia y de otro tipo de posibilidades que existen para que ellos concurran a los locales de votación a emitir su sufragio. Nos acompañan hoy en este foro de el voto por correo, que es una oportunidad para mayor participación. Tenemos a Andrea Parra, que es diputada de la República. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Súper bien. Qué bueno. Desde la Araucanía. Exactamente, es diputada por la Araucanía, fue también gobernadora de Malleco y es enfermera de profesión y además está acá, por supuesto, porque es la patrocinadora más relevante, la autora del proyecto que está hoy día en discusión en torno al voto. Nuestra gran lideresa del voto por correo. Muy bien. Y quien habla ahí es don Juan Eduardo Faúndez, el presidente de la Fundación Socialdemócrata de Chile. Fue subsecretario también de Desarrollo Social en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo también recuerdo a Juan Eduardo como presidente de la Juventud del Partido por la Democracia en aquellos años atrás. ¿Ah? Y también está con nosotros Pamela Martínez. Pamela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Pamela es doctora en Derecho, abogada y profesora también de la Universidad de Chile, y trabaja también con el Sindicato de Correos de Chile. Y tengo por último a don Juan Arcos. Don Juan, voy a tomar aire para decir quién es usted, porque dice que es presidente del sindicato, pero no, el sindicato es del SINDAGEP, y es el Sindicato Nacional de Directivos, Analistas, Jefes, Supervisores y otros de la Empresa Nacional de Correos de Chile. ¿Lo dije bien, don Juan? Así es, exactamente. Muy bien, muy bienvenidos a todas y a todos. Vamos a comenzar entonces en este contexto. Lo vamos a decir. El ministro de Salud, el director de CELVET y también el presidente de la República han aludido de una u otra manera a este proyecto cuando se preocupan o se refieren a la imposibilidad de algunas personas, en particular en el contexto de pandemia, a votar en las próximas elecciones. Diputada, ¿por qué no nos cuenta a rasgos generales de qué se trata este proyecto y cómo nació este interés, digamos? ¿Mm? A ver, primero yo quiero no solamente saludar a todos los integrantes, sino que también darle los méritos a quien corresponde. Esta idea fue una idea que fue trabajada por la Fundación Socialdemócrata que dirige Juan Eduardo Faúndez, en conjunto con un trabajo que se hizo con el SINDAGEP, que es el Sindicato de Trabajadores de Correos de Chile. Mi participación se limita a transformar esta idea en un proyecto de ley, pero ellos venían hace largo rato discutiendo este tema, particularmente por una preocupación que tenían con los adultos mayores, y porque además Correos de Chile ya tenía una vasta experiencia en la tramitación de votos postales, particularmente de los residentes extranjeros en Chile, en cuyos países hay voto postal. Entonces ellos, en esta mirada de profundizar y robustecer la democracia, empezaron a darle vuelta a este tema, lo compartieron hace ya un tiempo conmigo y decidimos dar origen a este proyecto de ley que inicialmente contemplaba crear el voto postal para la participación de los adultos mayores. Dada la circunstancia, dada la pandemia, nos dimos cuenta que perfectamente era posible ampliarlo a al menos un par de circunstancias que hoy día nuestra constitución y nuestra normativa legal no ha podido abordar, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las personas privadas de libertad que siguen teniendo sus derechos ciudadanos intactos y que hoy día se ven imposibilitados de ejercerlo. También aquellas personas, ¿no es cierto?, que están
en cuarentena o afectadas, ¿no es cierto?, por el COVID-19, y también aquellas personas que están hospitalizadas o que están, ¿no es cierto?, con problemas de movilidad o grupos de riesgo. La verdad es que revisada la experiencia en el extranjero nos dimos cuenta que este es un sistema que se aplica en muchos países. En Estados Unidos hace un siglo, digamos, que se utiliza, con unos niveles de aceptación ciudadana bastante importantes, y con niveles de fraude bajísimos. El porcentaje de fraude en Estados Unidos es del 0,0001%, o sea, prácticamente inexistente. Y en muchos otros países funciona y funciona perfecto, y más bien, ¿no es cierto?, todas estas democracias han tendido a modernizarse y a robustecer la democracia, ampliando el voto postal. Por lo tanto, si ya había experiencia en Correos de Chile, si hoy día las circunstancias y el contexto daban para pensar en esta alternativa, ¿por qué no? Y presentamos este proyecto que lo que hace básicamente es modificar el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional para establecer el derecho a voto. No establece el mecanismo en detalle, porque evidentemente eso es algo que tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, con Correos, con CERVEL, pero lo establece pensado en las próximas elecciones que vienen, porque la pandemia no empieza ni termina en el plebiscito de octubre. Es una situación que probablemente va a continuar, y por lo tanto tenemos que abordar este problema. Bien, okay. Muchas gracias, diputada. Juan Eduardo, ustedes venían trabajando entonces este tema hace un rato. Y me imagino yo, para enfrentar el desafío de una democracia incompleta también, porque en muchos casos hay personas que tienen distintos niveles o problemas de inmovilidad, y otros están, por ejemplo, detenidos, ¿no? Hay personas privadas de libertad que no tienen condena y que tienen sus derechos activos y no pueden participar. Me imagino que en ese contexto también habían empezado a trabajar antes este voto por correspondencia de la pandemia, antes de la pandemia, digo. Sí, primero que todo, buenas tardes a quienes nos están viendo, y agradecer a cada uno de ustedes la presencia acá, y en especial de la diputada Parra, porque, diputada Andrea, uno puede tirar ideas, trabajar con el sindicato, pero si no está la fuerza y el liderazgo de una parlamentaria como tú, no estaríamos conversando este tema. Así que, de verdad, públicamente te agradezco todo el empeño y el empuje que le has puesto en esto, que ha hecho que este proyecto de ley esté en el tapete de la discusión pública nacional, y que puede ser una salida, mira lo que estamos diciendo, una salida para resolver el problema del COVID en el próximo plebiscito, y que sea un plebiscito aún más seguro. Y nosotros, cuando conversamos con Juan, con Pamela, el equipo de la Fundación y el Sindicato Correos de Chile, esto tenía dos aristas. Una era, obviamente, fortalecer la democracia y la participación, permitiendo que los adultos mayores y personas postradas pudieran acceder a las distintas instancias de participación electoral vía voto postal. Estamos hablando de un universo de casi 1.800.000 personas, para que nos demos cuenta. Pero también tenía una segunda derivada, que es la preocupación, que después Juan obviamente va a explicar, que tiene que ver con potenciar una empresa pública como es Correos de Chile, con una nueva línea de negocios que fortalece la democracia, pero que también pone una empresa estatal, pública, que eso es lo que nos interesa también como socialdemócrata, la robustece, pero también la pone en un papel de la discusión pública de fortalecimiento de la democracia. Y es por eso esta sinergia entre el sindicato y nosotros. Y ahora, como bien decía Andrea, nuestra diputada, nuestra lideresa del proyecto del voto por correo, surge el tema del COVID, y claramente, si los tiempos no dan para el universo de 1.800.000, sí pueden dar, y después Juan va a dar la cifra de aquello, para que a lo menos las personas activas o quizás del COVID puedan sufragar vía carta certificada, generando un proceso mucho más seguro. Porque yo les pregunto a los que nos están viendo, si tu abuelo, tu abuela, tu padre, tu madre, saben que podrían ir a votar personas con COVID, ¿tú los vas a mandar a votar? ¿Les vas a decir que vayan a sufragar? Y eso es lo que nos molesta también del Ejecutivo, que está jugando al miedo, al temor, para bajar los niveles de participación. Por tanto, esta iniciativa, que tiene una lógica de participación mucho mayor, ahora obviamente se ajusta a lo que es el plebiscito. Y ojo, y finalmente estamos en los plazos, porque hasta el 10 de septiembre se pueden hacer ciertas correcciones para poder implementar esta iniciativa. Perfecto. Pamela, ustedes en el trabajo que han hecho con
con el sindicato, me imagino también desde la academia. ¿Han visto experiencias extranjeras? Quizás en la misma empresa Correos de Chile ha participado de procesos de otros países, de extranjeros que votan en Chile para sus respectivos países, y entiendo que lo hacen muy bien, no ha habido ningún tipo de problema en ese sentido. Hay como una especie de protocolo ya instalado. ¿Qué es lo que tú nos puedes comentarte desde esa experiencia? Bueno, muchas gracias por la invitación, Waldo y diputada, y a los compañeros de la Fundación y del sindicato. Bueno, primero que todo, yo creo que mi función en este caso tiene que ver con la asesoría al sindicato y principalmente con relevar un rol del sindicalismo que, a partir del modelo normativo que tenemos, está dejado bien de lado, que es la función sociopolítica del sindicato. El sindicato, aparte de tener una función gremial, de representación de sus afiliados para efectos de negociar colectivamente, en este caso con la empresa pública, tiene un rol que jugar en la sociedad. Y así en países industrializados, no sé si decir desarrollados, pero quizás países más ricos, tiene un rol como parte de la democracia social, ¿no? Y en el Estado de Derecho o en un Estado social, los sindicatos tienen un rol que jugar. Y en este sentido, creo que ha sido muy relevante el rol del SINDAGEP para poner un tema que es nacional, ¿no? Y de esa manera también enlazarla con su representación gremial, podríamos llamarlo de esa manera. Entonces a mí me parece que es de suma relevancia que este tipo de iniciativas vengan o se promuevan por parte de estos actores sociales. Eso yo creo que es fundamental y que se había perdido un poco la relevancia que tienen estas instituciones y que desde el mundo socialdemócrata es fundamental, ¿no? La socialdemocracia no se va a entender si no es con este sujeto político social que se llama sindicato y sin la concertación social que va a ser este diálogo entre el Estado, la empresa y los trabajadores. Así se ha construido la socialdemocracia y creo que esto es una manera de relevar el rol sociopolítico del sindicato. Y en cuanto al tema concreto de voto por correo, yo creo que ahí la experiencia concreta la tiene el presidente Juan Arcos, que puede detallar con más profundidad todos esos temas. Efectivamente, el voto por correo no es ninguna novedad en ninguna parte. O sea, nuestros vecinos la tienen, Argentina, Estados Unidos, Italia. La empresa de correo le presta servicios a otros países para hacer esta tarea. Bueno, ¿cuál va a ser el problema entonces para realizarlo internamente? Bueno, ahí yo no veo ese inconveniente y por lo tanto es pura voluntad política y de ampliar los márgenes de la democracia, que al final de eso se trata. Don Juan, el otro día a mí una persona me mostró un voto que le llegó a un pariente suyo que tiene nacionalidad italiana. Era un voto para la próxima elección, está vigente. Están ellos votando, los italianos, en un proceso de elecciones de gobiernos locales. Y Era claro, muy simple. Y el voto era un solo papel, se colocaba la señal, se doblaba, se pegaba y se mandaba. Era listo, todo eso así. ¿Ustedes han visto esos procesos de los otros países? Cuéntenos cómo se han sumado a esto. Yo le reconozco desde ya que, como también lo destacaban los otros panelistas, que un sindicato se involucre en una causa nacional y a la vez combine eso con su rol de representante de los trabajadores en el sentido de potenciar su empresa, me parece fantástico, así que lo felicito desde ya. Díganos. Muy bien. Bueno, antes de responder a esa pregunta, Waldo, referirme a un tema que es relevante, que tanto lo plantean Juan Eduardo como Pamela, ¿ya? ¿Cuál va a ser el rol de los sindicatos post pandemia? Y a nosotros, probablemente con una visión de nuestros asesores, se vislumbra que la tarea de los sindicatos, más allá de ser la contraparte de un empleador, puede perfectamente mirar, observar, proyectar ideas como esta, que junto con darle un respiro a determinada industria, en este caso la industria postal como nuestra empresa, tener una mirada de consolidación de la democracia. Porque en la medida que haya mayor participación, naturalmente que la democracia se consolida en un país como el nuestro, y como en todos los países. En consecuencia, a nosotros nos agrada mucho, nos sedujo esta idea que nace de nuestros asesores y particularmente de la fundación
de la socialdemocracia, porque ahí está el punto neurálgico de cómo seguir avanzando. Entonces, lo segundo tiene que ver con la experiencia que ha tenido Correos. De hecho, la empresa de Correos de Chile es una empresa autónoma del Estado, heredera del ex servicio de correo y telégrafo. Esta empresa nace en 1982, por tanto, la empresa de Correos de Chile actúa como garante de todos los derechos constitucionales que se mueven entre un destinatario y alguien que quiere mandar una carta. Y en ese sentido, cuando llegan cartas por votaciones para Italia, para España, para Argentina, primero que vienen unos sobres especiales, de manera que la visualización del producto sea muy rápidamente acogido por la dirección de la empresa y todos sus trabajadores, de Arica hasta Punta Arenas. Por tanto, ya tenemos experiencia en ese aspecto. Y la segunda experiencia, que también es notable, es que con la vuelta a la democracia, en todas las elecciones de carácter popular, los trabajadores de correo, a través de su empresa, son los que reciben las votaciones en cada uno de los 34.000 mesas que se emite el sufragio. Y entendemos que la validez de un diputado, un alcalde o un presidente de la República se da o se ratifica cuando esos sobres llegan al proceso del CERVEL y ahí se contabilizan y oficialmente esa autoridad es elegida por voto popular. Nunca, de lo que yo recuerdo, llevo 36 años en Correo de Chile, ha habido un extravío, ha habido una falta de probidad, sino que, es más, los propios trabajadores nos inscribimos para trabajar en estos procesos. Todos los días domingos que sean necesarios, días anteriores, de tal manera que la función de Correo de Chile es como el garante de la fe pública. Y en ese sentido a nosotros nos parece extraordinariamente válido que en lo posible para esta elección de plebiscito, si los tiempos alcanzan, pero también vienen a unas 10 elecciones los próximos 2 años, donde naturalmente que nosotros vamos a estar los funcionarios de correo. Y ojo, la dirección de la empresa, cuando tuvimos la reunión en el mes de enero de este año, ellos les pareció interesante la medida, así que no es más que nosotros queremos a seguir aportando y con el expertise del conocimiento postal y con todo lo que está pasando hoy día. Muchas gracias, Juan. Eso es muy importante, lo que se destaca en el sentido de que la empresa de Correos de Chile está involucrada hoy día en cada proceso electoral en Chile. Son los que transportan los votos, y efectivamente no ha habido ningún tipo de reclamo ni sospecha en torno a esa labor y esa función, y sus funcionarios y todos los que trabajan en Correo han actuado de forma ejemplar en todo este tiempo. Es interesante destacarlo porque la gente tiene que tener la relación entre lo que se ha hecho, la experiencia que hay y lo fácil de implementar que es este proyecto en esos términos. Hay una cultura detrás de esto que ya está instalada, que hay que gatillar. Diputada, usted ha visto, digamos, todo tipo de reacciones estos días con este proyecto, ¿no? ¿Cuál es su sensación en torno? Hay una cierta resistencia a los cambios, que es la primera reacción, parece, pero por otro lado se ha planteado que hay algunas autoridades del CERVEL, del Ministerio de Salud, en que hay que resolver este tema. Están preocupados efectivamente, en particular por los enfermos de COVID, que entiendo una cifra que se manejaba eran hoy día hay 16.000 pacientes que son activos, que son personas que probablemente no van a poder votar. ¿Usted qué sensación tiene con todo lo que, la reacción en particular del gobierno y de los servicios públicos? ¿Aló? Sí, ahí sí. Bueno, ahí sí. Varias sensaciones. Primero, efectivamente, yo comparto contigo que en Chile somos un país bastante rígido, siempre nos demoramos mucho en tomar decisiones que en otros países están ultra aprobadas. Yo la verdad que habría esperado que el propio Ejecutivo, dado el contexto, hubiese tenido, digamos, una respuesta rápida frente a esta situación. Y no más bien, ¿no es cierto?, una respuesta
extraña, dudosa, frente a algo que es tan básico como robustecer la democracia. Yo tuve una conversación bien interesante con Patricio Santamaría. Yo tengo la sensación personal de que él es un poco temeroso en avanzar, pero que entiende perfectamente después de la conversación de que en definitiva la única alternativa es el voto postal. Creo que también, digamos, otros espacios de pensamiento como espacio público han contribuido también, ¿no es cierto?, a aportar frente a la idea de aceptar el voto postal como una estrategia ultra probada. Y por tanto yo creo que en la cabeza del CERVEL está en la posibilidad de por lo menos establecer un piloto, ¿no es cierto?, para el tema de los contagiados por COVID. Yo creo que siempre es difícil en nuestro país avanzar en los temas de resistencia, y por supuesto uno no puede dejar de lado, ¿no es cierto?, la mirada política del propio Ejecutivo. El Ejecutivo, tal como de alguna manera lo deslizó Juan Eduardo, no ha estado particularmente interesado en abrir o robustecer, ¿no es cierto?, la participación ciudadana en el próximo plebiscito, sino que más bien ha sido todo lo contrario, y particularmente los aliados de Chile Vamos, si fuera por ello, el plebiscito no existiría. Hace poco tuvimos una discusión en el Parlamento donde el diputado Bobadilla fue emblemático con su frase que no hay plebiscito más seguro que el que no se hace. ¿Ah? Y eso revela de cuerpo completo cuáles son las aspiraciones de muchas personas que hoy día son parte del gobierno y que sienten, ¿no es cierto?, un fracaso tremendo con el tema del plebiscito. Pero también es cierto que existe, en definitiva, un candado real. Ya cuando establecimos las condiciones del plebiscito del 25 de octubre, se agregaron artículos a la Constitución, particularmente el artículo 130, que define, ¿no es cierto?, las condiciones del plebiscito nacional, y ahí hay una parte donde se señala que se van a aplicar las disposiciones contenidas en los cuerpos legales, entre esos, ¿no es cierto?, la Ley de Votaciones y Escrutinio, que están con los textos vigentes al 1 de enero del 2020. Entonces, necesariamente, para que podamos aplicar este voto postal para el plebiscito, tiene que haber una voluntad del Ejecutivo para avanzar. Yo siento que ellos están en una situación incómoda, es evidente verlo, digamos, en las distintas declaraciones. También hay algunas de esas declaraciones desafortunadas. El propio presidente señalaba, ¿no es cierto?, que el voto tiene que ser presencial. Yo quiero decirle que ninguna parte de nuestra Constitución dice que el voto tiene que ser presencial. Sí establece, ¿no es cierto?, en el artículo 15, que el voto debe ser personal, igualitario, secreto, voluntario, pero no presencial. Entonces también hay que ser bien preciso en respecto de los conceptos que se vierten, porque más bien lo que revela eso es una voluntad de no querer avanzar, y por eso hemos desafiado al presidente a que profundicemos la democracia analizando en serio, digamos, con antecedentes académicos, con una mirada, digamos, a la evidencia y a la legislación comparada en otros países, de manera que avancemos hacia una democracia más robusta. Gracias, diputada. Esto es hasta el 10 de septiembre, hay como un plazo para que el CERVEL haga cualquier tipo de modificación en este sentido, ¿no? Sin duda, pero eso tiene que pasar también por modificaciones constitucionales, para serte franco. Si yo te acabo de explicar, no podemos esperar hasta el 10 de septiembre. No, pero mira, cuando existe la voluntad política, ya hay historia, digamos, en el Parlamento que en un día y en 2 días se legisla. ¿Ah? Lo que pasa es que lo que yo te quiero decir con toda franqueza es que pareciera que la voluntad política por parte del Ejecutivo no está. Si es cuestión de mirar, digamos, las declaraciones todos estos días, donde se señala una y otra excusa para no avanzar en cuestiones que están ultra probadas. ¿Ya? Y no se quiere avanzar, ¿sí? Eso es lo que esconde finalmente esto. Pero más allá, vuelvo a insistir, más allá de los tiempos o de los candados que tengamos para octubre, el problema no empieza ni termina ahí. Si la pandemia no va a terminar el 25 de octubre y vamos a tener exactamente el mismo problema para las elecciones de abril de los constituyentes y las municipales, y vamos a tener exactamente el mismo problema, ¿no es cierto?, para las presidenciales y para las parlamentarias. Entonces, lo cierto es que
la excusa del tiempo va a terminar el 25 de octubre, pero después vamos a tener que vernos obligados a decidir en qué espacio nos vamos a parar. Nos vamos a parar en el espacio de defender, ¿no es cierto?, la democracia y el derecho que está consagrado en nuestras normativas y leyes, o vamos a buscar siempre excusas para no avanzar. Y a mí me parece también, ¿no es cierto?, que el punto que ha hecho Juan Eduardo Faúndez, que ha hecho Juan Arco, que ha hecho la Pamela, respecto de que este proyecto trae un adicional, un plus, que es, ¿no es cierto?, fortalecer una empresa estatal como es la empresa de correo, donde puede tener un rol fundamental, donde puede equipararse a lo que ocurre en Estados Unidos también. Miremos la experiencia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene en alta valoración su empresa de correos estatales porque cumple una función pública. Y por lo tanto yo creo que ese plus, que no es menor, es muy importante, también es un aspecto a considerar en este proyecto de ley. Fantástico. Juan Eduardo, la diputada y tú han mencionado que aquí hay un problema de voluntad política. ¿A ti qué te parece esto? Porque es curioso, pero parece que grandes sectores de la población están disponibles para hacer cambios. Están moviendo la fuerza para ir a votar el 25 de octubre, en fin. Pero por otro lado, hay pequeños sectores que están buscando boicotear este proceso, o detenerlo. Te decía la diputada, había un diputado que decía que el principio más seguro es aquel que no se hace. Mira, eso te revela, digamos, una estrategia y un estado de ánimo que no ayuda. Pero son ellos los que están en el poder en estos momentos, los que están en el Ejecutivo, y gran parte de la fuerza de las cosas, de los proyectos y de las salidas legislativas parten desde el Ejecutivo. ¿Qué impresión te pasa? ¿Qué te pasa a ti con eso, digamos? Mira, efectivamente quienes ostentan el poder del Ejecutivo, momentáneo, desde luego, están poniendo cortapisas de toda índole. Por ejemplo, el senador Chaguán, cuando quería la legitimidad del 50%, y cuando se dan cuenta que el presidente Piñera salió elegido con el 49% de la participación, al día siguiente automáticamente se acabó esa discusión. Parece que los asesores del senador Chaguán no le entregaron esa cifra, pero al día siguiente de la instalación de esa idea, se cae porque el presidente fue elegido con el 49% de participación ciudadana en la segunda vuelta. Lo segundo tiene que ver con la voluntad política, y aquí un tema, y me van a disculpar, pero aquí hay un conservadurismo de parte del servicio electoral que no tiene parangón, que no ha estado a la altura de los nuevos tiempos, no solo de los nuevos tiempos del siglo XXI, sino que los de nuevos tiempos asociados a la pandemia. Porque el plebiscito ya se postergó, por tanto ha habido meses, cuando digo meses, literalmente meses de ver alternativas y ver cómo se está desarrollando esto en otros países. A mediados, en junio, el País Vasco realizó el 100% de sus elecciones vía correo, carta certificada, hace menos de 2-3 meses. Por tanto, cuando se hablaba del COVID, siempre se decía, estamos adelantados porque sabemos qué está pasando en el mundo entero con un desfase de 3 meses. Pues también en las elecciones ocurrió aquello y no se adelantó ni un ápice, y estamos ahora, al 26 de agosto, discutiendo aún si podemos implementar el voto por correo. Y lo más delicado, Waldo, está asociado a que quieren infundir temor. La lógica del miedo, del temor, donde si no, de partida que pueden ir a votar los COVID, ojo con eso, que lo está diciendo la derecha, que la Constitución lo avala, que ellos pueden ir a votar. Y eso hace que un gran porcentaje de la población chilena lo piense a la hora de ir a votar, porque puede encontrarse con un contagiado en los locales de votación. Entonces, nosotros como demócratas, y la diputada Parra, que ha liderado, y vuelvo a reiterarlo, porque no es menor el rol que está teniendo Andrea en el Congreso, instaló el proyecto de ley, lo está difundiendo, está teniendo las reuniones, está instalando un debate que no es solo para el plebiscito, es un debate de fortalecimiento de la participación democrática de aquí en adelante. En cifras concretas, el N estimado son de error, si queremos a todos los adultos mayores, a todos los postrados, alrededor de 1.829.000 personas. Esto en dinero cuesta no más de 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Por tanto, es algo totalmente acotado, es algo que se puede realizar, y es más,
Juan podrá explayarse más en eso, Correos de Chile puede tener un valor preferencial, valor voto, carta certificada de voto. Por tanto, los valores que te doy yo están asociados más bien a la carta certificada real, normal, que existe en la actualidad. Y finalmente, ¿por qué los sectores más conservadores del mundo no quieren el voto por correo? Es cosa ver la dirección del Partido Republicano y Donald Trump, que está boicoteando el servicio postal. Por tanto, aquí tenemos el mismo fascismo, la misma derecha, que quiere evitar el proceso de cambio, de transformación y de participación democrática. Lamentablemente, nos comparamos a lo peor del mundo. Muy claro, Juan Eduardo. Pamela, tú has escuchado ya, ¿qué te parece? ¿Cuál es la sensación que tú tienes con lo que pueda ocurrir de aquí en adelante? ¿Y qué trabajo van a hacer ustedes con el sindicato para lo que queda? Yo quería hacer una reflexión relacionada con la Constitución del 80 puso como garante de la democracia a las Fuerzas Armadas. Ese es un artículo que estaba en la Constitución. Los garantes de la democracia van a ser las Fuerzas Armadas. Bueno, hoy día tenemos un momento en el que el proceso histórico, los garantes de la democracia son los trabajadores de Correos de Chile. Son los trabajadores de Chile y la ciudadanía es la garante de su democracia. Yo creo que en ese sentido, frente a este miedo que se está infundiendo, a esta desidia, a este abandono de deberes respecto de la democracia que queremos construir, ¿no? Este plebiscito a regañadientes que está llevando el Ejecutivo, yo creo que es la sociedad que se tiene que manifestar y vencer esos miedos. Se hizo eso para el año 88, ¿no? Se venció el miedo al dictador. Bueno, hoy día tenemos que vencer el miedo a toda esta estructura política y social que no quiere que las grandes mayorías se manifiesten. Y yo pienso que en ese sentido yo confío en Chile, confío en su gente y creo que el 25 de octubre vamos a salir todos a votar. Yo creo que eso va a ser así. Pero no obstante lo anterior, nos deja mucho que desear la actitud sobre todo de las entidades electorales, ¿no? Y también que, como decía Juan Eduardo, el tema de rechazar los espacios de participación o la ampliación de los espacios democráticos está muy relacionada también con el eje internacional en que se movió este gobierno, ¿no? que es el eje principalmente de los populismos de derecha, ¿no? Se han alineado con esos populismos de derecha este gobierno y ha tomado políticas de esas, aunque también a veces lo reconoce y otras veces no. Y la composición del actual gabinete finalmente refleja esas ideas, ¿no? Bueno, con democracia y con un lápiz y un papel nuevamente, la sociedad chilena va a demostrar todo lo contrario, pienso. Gracias. Don Juan, hagamos un ejercicio, pongámonos optimistas. Se aprueba este proyecto. ¿Qué es lo que hay que hacer el día siguiente para implementarlo desde Correos de Chile? Mire, ahí hay una parte técnica que, tal como planteaba la diputada, que hay detalles legislativos, también hay detalles operativos. Pero lo que sí yo estoy segurísimo es que, y nosotros nos imaginamos cómo debería ser. El cartero, que es como el ícono de los correos del mundo, sucesor del chasqui de la época, así es, llega a todos los domicilios del país. ¿Ya? Y hoy día con el uso de la tecnología, el cartero se le entrega un aparato tecnológico que cuando entrega una carta en el domicilio de cualquier persona, de los diputados, los senadores, de todo el mundo, se pistolea esa y queda inmediatamente en línea. Quedó referenciado que una carta determinada fue entregada en las calles tanto y tal. ¿Ya? Por tanto, nosotros imaginamos que el cartero llega al domicilio y dice, mire, aquí vive una persona. Se le entrega el sobre cerrado, con un prepicado, con un color distinto, etc. Y unos 3 días antes de que se produzca la elección, el mismo cartero vuelve a retirar ese envío y ese retiro también es que hay línea. Y lo puede ver cualquier persona. Es decir, yo entrego una carta en este momento y al segundo ya está, uno sabe dónde está ese envío. Así nos imaginamos nosotros. Para que ello suceda, bueno, tiene que ocurrir lo que nos plantea la diputada, que ojalá se pueda legislar. La administración de la empresa también, no me cabe la menor duda que están muy, muy interesados. Pero si el gobierno
da una instrucción, derechamente, claramente, en este caso a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es el ente comunicacional, organizacional entre el gobierno y Correo, o el sistema de empresas públicas, así de simple, no hacer demasiado complejo, porque ya ese trabajo se está haciendo a diario. Incluso ahora con pandemia, nuestros carteros, nuestros operadores, las sucursales, están trabajando desde el primer día hasta... Es nuestra pega, porque somos un servicio esencial. Por tanto, también el destinatario, en este caso la persona que le llega el sobre por correo, se lo puede entregar al cartero o lo puede ir a derivar alguien de la familia a una sucursal de correo que también cumple el mismo parámetro de ministro de fe. O sea, todo el conjunto o todas las fases operativas de correo están radicadas en que tenemos tecnología de punta y en consecuencia se sabe en forma inmediata la trazabilidad de ese envío donde está y por tanto uno puede decir desde afuera a los señores diputados, por ejemplo, leía por ahí un diputado Fuenzalida que se opone a esto, que dice que hay muchos fraudes. Yo le preguntaría al diputado que debe vivir en Las Condes, en Vitacura, en los ONG, que converse con su cartero cuando lo vea. Le vamos a pedir al cartero que atienda al diputado y decirle, mire, aquí usted recibe los envíos a diario en su hogar. No hay posibilidad ninguna de dolo, de cualquier elemento que vaya a transformar la fe pública en un hecho para uno. Somos altamente, todos los que laboramos en Correo de Chile, gente muy profesional, que además quiere la democracia y quiere ser un ente aglutinador y solucionador de problemas, más que llevarle el problema a la gente. Ahí estamos nosotros, Waldo, disponibles absolutamente. Pero fantástico, muy bien, don Juan. Les voy a recordar a quienes nos están viendo que estamos en este foro de El voto por correo. Ahora todos participamos. Estamos con la creadora y redactora del proyecto de ley, que es la diputada Andrea Parra, el presidente de la Fundación Socialdemócrata de Chile, Juan Eduardo Faúndez, que también ha promovido esta idea desde hace mucho tiempo ya. Y está con nosotros don Juan Arcos, quien ha hablado recién, que es el presidente del Sindicato de Correos, y Pamela Martínez, abogada y profesora de la Universidad de Chile, que trabaja también en este mismo tema y en otros, me imagino, con el Sindicato de Correos de Chile. Diputada, vamos a ir cerrando ya, así que voy a hacer una última rueda en este sentido. Pareciera que todo, diputada, es bastante, como lo describe don Juan, bastante fácil de implementar. Y los costos no son exorbitados, conforme a lo que dice también Juan Eduardo. Y todo descansa en la voluntad política. ¿Cuáles son los caminos para seguir en el corto plazo que nos queda para poder provocar que esta idea, que se ve así evidentemente simple y que amplía la democracia, se pueda concretar? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que no hay otra alternativa, para serte franco. Yo creo que estoy además convencida de que sí o sí va a terminar implementándose el voto postal. Si no es ahora, en un mes más, lo vamos a discutir. Yo por lo pronto, mi tarea y mi objetivo es seguir conversando con las distintas fuerzas políticas y demostrarles y sacarles un poco el temor, producto, ¿no es cierto?, de que no conocen mucho cuáles han sido las experiencias y cuál es la evidencia o la legislación comparada. Y en esa tarea estoy, ¿ya? Yo entiendo también, ¿no es cierto?, que Juan Eduardo, a través de la Fundación, ha estado haciendo un poco la misma pega, más bien también con los centros de pensamiento, y don Juan, también, ¿no es cierto?, lo hemos visto en varias notas en el ámbito comunicacional expresando la voluntad de los funcionarios de Correo por avanzar. Yo creo que esa es la pega, ¿ah? Hay que hacer, por eso nos parece muy importante abrir este debate y que haya tomado tanta fuerza, porque en la medida en que vamos disminuyendo esos temores y esas preocupaciones, vamos a ir avanzando para que esto sea una realidad. No hay ninguna razón para que no lo sea. La verdad es que uno puede buscar y no hay ninguna razón para que esto no pueda
terminar siendo, ¿no es cierto?, parte de nuestra legislación y parte de nuestra práctica habitual, porque además va a solucionar viejos problemas como los que yo te mencionaba. El gran problema que hace mucho rato existen muchas iniciativas parlamentarias presentadas, pero que finalmente no han dado en el clavo y no han podido resolver el tema, ¿no es cierto?, del voto de las personas que hoy día están privadas de libertad. Y es un lío, digamos, ahí. Entonces también ahí tenemos una tarea con muchos de otros parlamentarios que están adscribiendo a esos proyectos y convencerlos de que esta es la mejor manera para avanzar. Yo soy súper positiva, Waldo. Creo que esto va a ver la luz. No sé si ahora el tiro. Yo quisiera que lo viéramos ahora el tiro, porque por supuesto cada uno de nosotros tiene en su corazón la emoción de lo que significa construir la historia en este 25 de octubre. La emoción de algo que hace tantos años perseguimos. Yo cuando estaba en la universidad, Waldo, estábamos pensando en cambiar la Constitución, en que el agua fuera, ¿no es cierto?, de todos los chilenos, en que el Estado cumpla su rol más allá del privado, que sea más valioso hoy día la vida humana que la propiedad privada, en construir un Chile distinto. Y yo creo que el estallido social nos demostró que la fuerza de la ciudadanía es imparable, y la fuerza de la ciudadanía está por avanzar y robustecer la democracia, y por lo tanto nosotros vamos a hacer la pega que tenemos que hacer, y este proyecto, te aseguro, va a ser ley. Hubo un apoyo bastante transversal también para este proyecto, diputada. Sí, sin duda. Yo te digo, me ha llamado mucha gente, y de todos los sectores, y sienten que, un poco silenciosos, digamos, sienten que esta es, ¿no es cierto?, la única alternativa. Por eso yo estoy súper convencida de que vamos a lograr la meta, porque sin duda uno entiende los temores y las preocupaciones, pero don Juan fue súper claro en explicar cómo funciona hoy día Correo. Entonces, hoy día tenemos clave única. Tú puedes hacer un sinfín de trámites a través de la clave única, que significan firmar una serie de cuestiones que pudiesen ser objeto de miles de dudas, pero ya hemos entendido que a través de la clave única y de la tecnología podemos avanzar. Bueno, ese mismo sistema se puede aplicar, por ejemplo, para solicitar el voto postal. Entonces, lo cierto es que las herramientas existen, que la voluntad nuestra y de muchos más se han ido sumando, y yo creo que vamos a lograr despejar esas dudas y vamos a hacer posible, ¿no es cierto?, una democracia mucho más robusta. Bueno, una nota de optimismo ahí, porque de repente en estos días es como frustrante efectivamente ver que hay algunos que se niegan a los cambios y a más democracia. Juan Eduardo. Bien breve, agradecer a todos la lucha y el esfuerzo que se ha dado de distintas áreas, desde el sindicato, desde las fundaciones, desde el rol de liderazgo de Andrea en el Parlamento. Esto es una suma de factores. Y también señalar lo que comentaba Andrea, nosotros hemos visto también una mirada intermedia. No aplicar a los 1.800.000 adultos mayores y personas postradas, enfermos del COVID. Probemos con un pilotaje, y eso lo conversamos con Espacio Público. De hecho, se entregó la propuesta la semana pasada al CERVEL, para que partamos con los 15.000, recién me dieron el dato, con aquellos con los 15.107 activos ahora, en esta conversación, que puedan sufragar. Y por tanto puede ser un pilotaje, 15.000 para Correos de Chile, con la red de más de 2.000 y tanto, 3.000 carteros que tiene, la cantidad de cartas que puede distribuir durante un día, es realmente nada. Por tanto, aquí tenemos que forzar la voluntad política, porque lamentablemente todos los procesos de cambio en este gobierno debemos forzarlos con participación ciudadana y presión ciudadana. No surge de ellos, no surge del razonamiento político. Nosotros lo que estamos haciendo es con contenido, con acción, no en la teoría, con la práctica, con la experiencia internacional que dice la diputada en términos de legislación comparada, demostrar que sí se puede, y de verdad entregar 16.000 cartas por Correos de Chile en términos de cartas certificadas para votación, se puede hacer de la noche a la mañana sin ningún problema. Así que muchas gracias por el espacio. Estupendo. Bueno, estamos acá, para los que nos están viendo, con 4 actrices y actores, digamos, muy relevantes para un tema que llegó para quedarse. Pamela, tú, como decía la diputada Parra y Juan Eduardo, queda tarea por delante, más allá de cómo vaya con este proyecto y cómo
cómo se establezca esto para este plebiscito. Vienen las elecciones municipales, la elección de la constituyente después. ¿Ustedes van a seguir trabajando en este tema? Claro, sí. Bueno, hasta que no sea ley, claro Hasta que que no sí, salga. claro, hay que seguir impulsándolo y invitando a todo el mundo a que se reflexione sobre este tema y que además pueda ver que es algo factible, no es un Transantiago electoral, para nada, no. Es factible, se hace, los trabajadores están disponibles, tenemos la estructura y la infraestructura para hacerlo, es voluntad, es solo voluntad política y ahí hay que llamar a todos los sectores democráticos. Yo pienso que hay que hacer un llamado amplio a los sectores democráticos, también a la derecha democrática. ¿Ah? Aunque hay una derecha que no le gusta la democracia, nunca le ha gustado, ¿no? Hubiesen preferido quedarse en la dictadura, ¿no? Pero sí hay sectores democráticos y hay que aprovechar que hay que combinarlos a ellos para que también se sumen a esta lógica de ampliar la democracia, que también es muy importante, cómo más personas que viven en nuestro territorio puedan participar. Yo también pienso en próximos años también el voto migrante va a ser muy importante, no puede haber categorías de personas distintas en un mismo territorio. Y ahí habría que avanzar también quizás en la inclusión de otros sectores como el sector migrante para que también puedan expresarse, porque si no, empezamos a generar distintas categorías de ciudadanos en un mismo territorio y eso no es democrático, no es igualitario y no está en consonancia con lo que debería ser nuestra convivencia social. Eso podría decir nomás que vamos a seguir en este tema. Muy bien, Pamela. Don Juan, ¿cómo están los desafíos que vienen por delante? Ahí parece que hay mucho. Yo quiero cerrar esta conversación con muchas cuotas de optimismo. Sí. Bueno, nosotros tenemos un eslogan, Waldo, de diputada Juan Eduardo Pamela. La satisfacción de recibir una carta se paga con la respuesta. Para nosotros sería un acto hermoso de comunicación ante tanta tecnología, que nuestro cartero, en cualquier comuna del país donde haya un domicilio de una persona que haya sido contagiada, que estuvo a punto de morirse, recibe una carta por una persona que es un servidor público y después de varios días retira esa carta del mismo domicilio. Y ese simple hecho, esa acción, le puede dar un sentido a la vida. Por tanto, el cartero es, como se dice, el mensajero del amor. Así que, reitero, agradeciendo, recibir una carta se paga con la respuesta. Muy y bien, esperamos que así lo entiendan todos. Maravillosa figura, maravillosa figura. Le agradezco a todos y a todas, a Pamela, que es abogada y doctora en Derecho, y trabaja también con el sindicato, con don Juan Arcos, que es presidente del Sindicato Correos de Chile, al presidente de la Fundación Socialdemócrata, Juan Eduardo Faunde, que ha estado trabajando también este tema junto con Correos, con el sindicato, digo, hace un buen rato, y que lo ha planteado efectivamente a nivel de los centros de estudios por la prueba en particular, de la cual nuestra fundación, la Fundación por la Democracia, también forma parte. Y por supuesto, agradecer a la diputada Andrea Parra, que como destacaba el mismo Juan Eduardo, ha tenido la fortaleza y el entusiasmo por llevar esto a un proyecto de ley, algo concreto. Buscó las firmas de otros diputados y diputadas, le fue bien con eso y se arriesgó a colocar un tema en circunstancias en donde todos quieren que haya, todos se ponen nerviosos frente a las elecciones y dicen, no, es que para qué vamos a meter ruido con esto, para qué vamos, en fin. Así que tuvo esa interés para hacerlo y hay que reconocerlo y apoyarlo en ese sentido desde nuestra fundación. Todo el apoyo, diputada, para la labor que puede hacer en ese sentido. Y agradecerle a los mensajeros del amor, que son clave. Efectivamente. Y para llevar el cartero. Ya bien. Muchas gracias a todas y a todos entonces, y a ustedes, gracias por haber asistido a este foro de la Fundación por la Democracia en conjunto con la Fundación Socialdemócrata de Chile. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias a todos. Se pasaron. Muy bien, ¿ah? Me encantó la frase del mensajero del amor. No, estuvo notable. Fue como el doctor Cariño. Va a quedar como el mensajero del amor, don Juan.
Está bien. Bien, pues le agradezco mucho, ¿eh? Saludos. Vale, gracias. Ya, un abrazo. Chao, Nos chao. Esto lo grabamos y lo vamos a seguir difundiendo de aquí a fin de semana en cápsulas por la Fundación. ¿Ah? Y también en el programa con la versión completa. Muchas gracias. Que les Chao, vaya bien. cuídense, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao.